Catalina estaba frente a la estufa, removiendo la sopa y observando cómo el vapor subía hacia el techo, se disolvía en el aire y se volvía invisible. Tenía 43 años, y los últimos 20 los había pasado exactamente allí, frente a esa estufa, en esa casa, con esas personas que ella misma había elegido alguna vez, pero que ahora tomaban todas las decisiones sin contar con ella. Enrique estaba en la sala, metido en su teléfono, sus dedos se deslizaban rápido por la pantalla mientras respondía mensajes. Ella lo escuchaba hablar en voz baja consigo mismo, calculando algo, planificando algo. Antes él compartía esos planes con ella durante el café de la noche, le pedía opinión, la escuchaba. Ahora se enteraba de sus decisiones después de que todo ya estaba acordado, firmado y decidido. Sirvió la sopa en los platos, los colocó en la mesa y llamó a todos para cenar. El hijo llegó primero, tiró la chaqueta sobre el respaldo de la silla, se dejó caer en su lugar y enseguida estiró la mano hacia el pan. La hija apareció un minuto después, hablando por teléfono, cubrió el auricular con la palma y le soltó a la madre un gracias rápido, dicho con el mismo tono con el que se agradece al camarero en un café. Enrique llegó último, aún sin levantar la vista del teléfono. Pensé que quizá deberíamos ir a ver aquella casa en la calle Las Flores, dijo Catalina al sentarse. ¿Recuerdas que pasamos frente a ella el mes pasado? Dijiste que era bonita. Enrique levantó la mirada del teléfono, pero su mirada estaba dispersa, como si mirara a través de ella y no hacia ella. ¿Qué casa?, preguntó, y en su voz no había interés, solo un leve desconcierto, como si ella hablara de algo completamente fuera de lugar. La de Las Flores, repitió, sintiendo como algo se apretaba dentro de ella. La que tenía jardín y terraza. Dijiste que quizá algún día podríamos. Mamá, ahora no estamos con eso, la interrumpió el hijo sin levantar la cabeza del plato. Tenemos otros planes. Catalina se quedó inmóvil con la cuchara en la mano. Otros planes. Ella no conocía ningún otro plan. Miró a Enrique esperando que explicara, pero él ya había vuelto al teléfono, su rostro cerrado y distante. ¿Qué planes?, preguntó muy bajo, pero nadie respondió. La hija escribió algo rápido en su teléfono y se rió ante algo que apareció en la pantalla. El hijo terminó su sopa y se sirvió de nuevo. Enrique carraspeó y dijo sin mirarla, mira, Katy, Felipe y yo decidimos pedir un crédito para ampliar el taller. Los papeles están casi listos, la próxima semana firmamos. Catalina bajó la cuchara lentamente. Felipe era su socio desde hacía 15 años, juntos tenían un taller mecánico. ¿Un crédito?, repitió ella, y la voz le tembló aunque intentó sonar tranquila. Enrique, hablamos de que no íbamos a endeudarnos otra vez. Después de la última vez dijiste. Esto es diferente, la interrumpió él, con un tono que sonaba cansado, como si explicara algo complicado a alguien que no lo entendería. Es inversión para el negocio. Lo tenemos calculado. Saldrá bien. Pero somos familia, dijo ella, y en su voz se escuchó casi una súplica. ¿No podríamos haberlo hablado juntos? Enrique por fin la miró, y en su mirada había algo que le golpeó el pecho con fuerza. No era enojo. No era molestia. Era indiferencia. Profunda y tranquila. Como la mirada que se le dedica a un objeto que de pronto ha empezado a hablar. Katy, tú no entiendes de esto, dijo despacio, masticando cada palabra. Es negocio. Son decisiones de hombres. ¿Para qué cargarte con cosas que no vas a entender? El hijo sonrió apenas, apoyando al padre. La hija no apartó la vista de su teléfono. Catalina apretó las manos bajo la mesa, sintiendo cómo las uñas se hundían en sus palmas. Quiso gritar que ella había llevado la contabilidad del taller cuando recién empezaron, que ella se quedaba noches enteras revisando números. Quiso recordarle que la casa donde estaban se pagó en parte con su dinero y con su trabajo, que ella trabajó igual que él mientras los niños crecían. Pero las palabras se le trabaron en la garganta, porque entendió algo terrible, a él ya no le importaba. Lo había olvidado, o peor, nunca lo consideró importante. Bien logró decir, y volvió a tomar la cuchara aunque ya no tenía hambre. Esa noche Catalina no pudo dormir.
Estaba acostada junto a Enrique, escuchando su respiración tranquila, y pensaba en cuándo exactamente había cambiado todo. ¿Fue un momento concreto después del cual dejó de ser importante? ¿O pasó lentamente, tan despacio que ella misma no notó cómo dejó de ser compañera para convertirse en personal de servicio? Recordó que 20 años atrás Enrique la tomaba de la mano y decía que construirían la vida juntos, que todas las decisiones se tomarían entre los dos. Entonces él la miraba como si fuera lo más importante de su mundo. Cuando nació su hijo, él le pedía consejos sobre todo, qué cochecito comprar, qué médico elegir, cómo sostener al bebé. Entonces ella era necesaria. Era importante. Pero luego algo empezó a cambiar. Primero, casi imperceptible, él dejó de pedirle opinión alegando que no quería cansarla. Después dejó de contarle los problemas del negocio para no preocuparla. Y ella, agotada con la casa y los niños, interpretó eso como cariño. Pensó que él la protegía. Que le daba respiro. No entendió que en realidad él la estaba excluyendo del proceso de decisiones, apartándola lentamente de la vida que antes compartían. Catalina se giró y miró al hombre dormido a su lado. En la penumbra su rostro parecía ajeno, desconocido. ¿Cuándo dejó de reconocerlo? ¿O sería al revés, que ella misma se volvió tan silenciosa, tan invisible, que el hombre que dormía a su lado dejó de verla? La mañana empezó igual que siempre. Catalina se levantó primero, preparó el desayuno, despertó a los hijos, planchó la camisa de Enrique. Se movía por la casa como una sombra, haciendo todo de manera automática, sin pensar y sin sentir. El hijo agarró un sándwich y salió corriendo, tarde para el trabajo. La hija bebió café de pie mientras revisaba su teléfono. Enrique revisó unos papeles, los metió en el portafolio y caminó hacia la puerta. Hasta la tarde, soltó, sin darse la vuelta. Catalina se quedó frente al fregadero, lavando los platos, escuchando el ruido del coche alejándose. La casa quedó en silencio, y ese silencio pesaba sobre sus hombros, frío y duro. Cerca del mediodía sonó el teléfono. Era su hermana, Isabel. Hola, Katy, ¿cómo estás? La voz de su hermana sonaba cálida y viva, lo cual le dolió aún más. Bien, respondió Catalina, secándose las manos con una toalla. Todo como siempre. Pensaba si podías venir este fin de semana. Hace mucho que no nos vemos, podríamos conversar, propuso Isabel, y se podía sentir la alegría en su tono. Catalina quiso decir que sí, pero recordó que el sábado su hija tenía alguna reunión, y el domingo Enrique había prometido a unos amigos que ella cocinaría su tarta favorita. Ni siquiera le preguntaron si podía, solo lo anunciaron como un hecho. No sé, Isa, hay tantas cosas, dijo, y la voz le tembló. ¿Qué pasa? Isabel captó el cambio al instante. Katy, ¿estás llorando? No, mintió Catalina, aunque ya tenía lágrimas bajando por las mejillas. Solo estoy cansada. Ven. Ahora mismo. Arréglate y ven. Aquí hablamos, insistió Isabel. Pero Catalina no fue. Colgó, secó lágrimas y volvió a las tareas. A la plancha. A la limpieza. A la cocina. A esa vida donde solo era necesaria como mano de obra, no como corazón, ni mente, ni alma. La noche siguiente, el hijo anunció la noticia durante la cena. Estaba recostado sobre la silla, con ese brillo en los ojos que tienen los que han tomado una decisión grande. Me mudo, dijo, y las palabras quedaron flotando en el aire. Catalina se quedó quieta con el tenedor en la mano. Enrique levantó la vista del plato. ¿A dónde? Preguntó. Al centro. Conseguí un departamento, más cerca del trabajo, respondió el hijo, orgulloso. Ya pagué el primer mes. El sábado llevo mis cosas. ¿Ya lo decidiste todo? Preguntó Catalina con dificultad. Pues sí, encogió los hombros. Ya tengo 24, mamá. Es hora. Quiso preguntarle por qué no lo habló antes, por qué no le pidió opinión, por qué no pensó que para su madre eso era importante. Quiso decir que le dolía. Que se sentía innecesaria. Que su hijo se le escapaba sin darle tiempo a despedirse. Pero no dijo nada.
Solo asintió. Bien hecho, dijo Enrique, dándole una palmada en el hombro. Un hombre tiene que ser independiente. La hija levantó la vista un segundo y volvió al teléfono. Catalina seguía escuchando el eco de esas palabras, me mudo. Su hijo ya se había ido mucho antes. Solo ahora lo comprendía. Esa noche en la cama solo pensó en una cosa, pronto habría aún más silencio. Y ella sería aún más invisible. Pasó una semana. Catalina ayudó al hijo a empacar. Dobló su ropa y la puso en cajas. Empacó platos que había comprado para él imaginando cómo los usaría algún día siendo adulto. Ahora él era adulto, y ella guardaba esos objetos sintiendo que algo se desgarraba dentro. «Mamá, ¿viste mi suéter azul?», preguntó él, buscando en el armario. «En el cajón de abajo», respondió ella. «Lo lavé la semana pasada». Él lo encontró, lo lanzó a una mochila y siguió empacando. Catalina lo observaba desde la puerta mientras descolgaba pósters de la pared y vaciaba estantes. La habitación se volvía desnuda, sin vida. Extraña. ¿Vas a venir seguido?, preguntó ella en voz baja, casi tímida. Claro, ma, dijo sin mirarla. De vez en cuando paso. De vez en cuando. Una frase que le clavó algo en el pecho. Antes lo veía todos los días. Ahora sería de vez en cuando. Enrique apareció, miró las cajas y asintió satisfecho. Te moviste rápido, dijo. ¿Cuándo sacamos todo? Los amigos vienen el sábado, respondió su hijo. En la mañana cargamos todo. Ellos conversaban sobre el traslado mientras Catalina solo escuchaba, como un objeto olvidado en el cuarto. Nadie la incluía. Nadie necesitaba su opinión. El sábado llegó la camioneta. El hijo y los amigos cargaron las cajas, Enrique daba instrucciones. Catalina permaneció en un rincón con los brazos cruzados, mirando cómo se iba su hijo con cada caja. Cuando cargaron la última, el muchacho se acercó, la abrazó rápido y dijo, «Me voy, mamá. Te llamo luego». Y se fue. Se subió a la camioneta, saludó con la mano y desapareció. Enrique volvió a la casa hablando de revisar el correo. Catalina se quedó en la habitación vacía, y las lágrimas cayeron, lentas y amargas. No había perdido al hijo ese día. Lo había perdido mucho antes. Solo que recién lo entendía. Después fue la hija. Lo anunció 2 semanas después de la mudanza del hermano, durante el desayuno, mientras Catalina servía café. «Mamá, papá, me voy a casar», dijo, con la misma entonación con la que se anuncia una compra. Catalina casi dejó caer la cafetera. Enrique levantó la mirada del periódico, sonrió y preguntó, ¿con Osvaldo? Sí, asintió ella, mirando el teléfono. Ya estamos viendo salones. Pensamos en mayo, si alcanzamos a organizar todo. Catalina dejó la cafetera en la mesa. Las manos le temblaban. Su niña se casaba. Y ella lo descubría así, entre sorbos de café. ¿Cuándo te pidió matrimonio?, preguntó, con voz que no parecía suya. La semana pasada, respondió la hija, levantando la mano y mostrando el anillo. ¿A qué es bonito? Catalina lo observó y sintió que algo se rompía adentro. Una semana. Su hija había llevado ese anillo una semana entera sin decir nada. No compartió la alegría con su madre. No la buscó. No le contó. Es precioso, logró decir con una sonrisa débil. Entonces en mayo, dijo Enrique, terminando su café. Habrá tiempo para organizar. ¿Qué salones están viendo? La hija habló de vestidos, banquetes, flores, planes ya hechos. Catalina escuchaba, entendiendo que todo estaba decidido. La fecha, el salón, el vestido. Todo. Sin ella. ¿Quieres que vaya contigo a elegir el vestido?, preguntó Catalina, aferrándose a la última ilusión. La hija dudó apenas y luego negó con la cabeza. No, mamá. Ya quedé con mis amigas. Es más divertido así. Más divertido sin su madre. Enrique miró la hora, se levantó y dijo, luego vemos los detalles. La hija también se fue.
Catalina quedó frente a su taza, pensando en algo terrible, ya no formaba parte de la vida de su hija. Era solo alguien que cocinaba, lavaba y planchaba. Los días siguientes pasaron lentos y pesados. Catalina hacía todo como siempre, cocinaba, limpiaba, planchaba. Pero dentro crecía algo duro y frío. Era resentimiento. Era dolor. Dolor por saberse invisible ante las personas que amaba más que a su propia vida. Una noche intentó hablar con Enrique. Él estaba frente al televisor, cambiando canales. Ella se sentó a su lado, reuniendo valor. Enrique, creo que tenemos que hablar, dijo en voz baja. ¿Sobre qué? Él ni siquiera apartó la vista de la pantalla. Sobre nosotros. Sobre la familia. Siento que últimamente. Buscó palabras, siento que me he vuelto invisible para ustedes. Que mi opinión no importa. Enrique por fin la miró. En su expresión había genuina confusión. ¿De qué hablas? Frunció el ceño. ¿Te molestó lo del crédito? Katy, te expliqué, es negocio. No es solo eso, negó ella, tragando lágrimas. No me preguntas nada. Los niños tampoco. Deciden, actúan, me lo informan después. Yo. Me siento inútil. Él suspiró con un cansancio casi paternal. Katy, no dramatices, dijo, con irritación. Tú eres necesaria. ¿Quién cocina? ¿Quién limpia? ¿Quién mantiene la casa? Haces eso muy bien. Solo no queremos cargarte con problemas que no entiendes. Pero quiero saberlos, insistió ella, apretando las manos. Quiero ser parte de la familia, no la empleada. Quiero que me... Mira, la interrumpió, esta vez duro. Tengo 1000 cosas en el trabajo. No quiero problemas también en casa. Si estás aburrida, búscate un hobby. Sal con amigas. Pero no en dance dramas. Catalina quedó en silencio. Miró al hombre con el que había vivido 20 años y entendió algo brutal, él no la escuchaba. Y peor aún, no quería escucharla. Se levantó sin decir nada y fue a la habitación. Se recostó mirando al techo, dejando que las lágrimas corrieran. No lloraba por tristeza únicamente. Lloraba porque era impotente. Porque empezar a hablar ya no cambiaba nada. Pasaron más días. Catalina se volvió silenciosa. Trabajaba sin hablar. Se movía sin ruido. Y nadie lo notó. Enrique volvía tarde. La hija vivía entre ensayos de boda y planes con amigas. La casa era grande y vacía, y Catalina la recorría como un fantasma. Una tarde, mientras lavaba los platos, Enrique apareció en la cocina con unos papeles en la mano. Katy, tenemos que hablar, dijo, con una firmeza que le heló el estómago. Ella secó sus manos, se giró, se sentó. Enrique se sentó frente a ella. Estuve pensando, empezó, evitando mirarla. Quizá deberíamos vender la casa. Felipe y yo encontramos una gran oportunidad para expandir el taller, pero necesitamos dinero. Si vendemos esta casa y compramos algo más pequeño, nos queda una buena suma para invertir. Catalina quedó muda. Vender la casa. La casa que habían construido juntos, donde crecieron los hijos, donde ella había puesto todos sus sueños. ¿Quieres vender nuestra casa? Preguntó temblando. No es querer, dijo él, encogiéndose de hombros. Es lógico. Los hijos ya no están. ¿Para qué una casa grande? Un departamento es suficiente. Ella lo miró horrorizada. Enrique, es nuestro hogar. Nuestra vida está aquí. Katy, es solo una casa, dijo con impaciencia. Paredes y cemento. Podemos comprar otra. Pero la oportunidad del negocio no se repite. Ella sintió que se le helaba el cuerpo. Para él realmente era solo una casa. Para ella era todo. No quiero vender, dijo, con una fuerza que hacía años no usaba. No voy a hacerlo. Enrique la miró sorprendido, como si no esperara resistencia. Katy, sé razonable. No, lo interrumpió ella. Es mi casa. No quiero venderla.
Entonces él la miró con una expresión que ella conocía demasiado bien. La expresión del que ya decidió. Está bien, dijo frío. Entonces lo resuelvo yo. Será más fácil para todos. Recogió los papeles y se fue. Catalina se quedó sentada, mirando la puerta. No había enojo en él. Solo determinación. Para él, ella ya no contaba. Era un obstáculo más. Un trámite. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de Catalina no se quebró, se murió. Aquella noche, Catalina no durmió. Estuvo acostada en la oscuridad, escuchando cómo el reloj en la pared marcaba los segundos, y pensando en las palabras de Enrique. Así será más fácil para todos. Esa frase daba vueltas en su cabeza sin descanso, atrapándose en su conciencia como una astilla imposible de sacar. Se giró hacia un lado y miró a su marido dormido. Él reposaba tranquilo, respirando con calma, y su rostro no mostraba rastro alguno de preocupación. Dormía como alguien que ya tomó una decisión y está seguro de tener razón. A él no le importaba lo que ella pensaba o sentía. Para él, era más fácil sin ella. Catalina se levantó de la cama, se puso la bata y salió a la cocina. Se sentó a la mesa en la penumbra, abrazando con las manos una taza de té frío, y observó la ventana, detrás de cuyo vidrio el cielo comenzaba a aclarar lentamente. Pensó en los años que había vivido en aquella casa, en cuántas veces se había sentado en esa misma cocina preparando desayunos, comidas y cenas. En cuántas veces había limpiado, lavado, planchado, todo para que ellos estuvieran cómodos. Y en todo ese tiempo, creyó que era necesaria. Que era importante. Que sin ella ese hogar, esa familia, no podría funcionar. Y ahora resultaba que podían vivir perfectamente sin ella. Es decir, necesitaban sus manos, su trabajo, pero no a ella misma. No sus pensamientos, no sus sentimientos, no su opinión. Podrían reemplazarla por cualquier empleada doméstica y nada cambiaría. Quizá incluso sería más fácil para todos. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando escuchó pasos. Enrique bajó las escaleras ya vestido, con el teléfono en la mano. ¿Por qué no duermes?, preguntó sin siquiera mirarla, mientras seguía pasando páginas en la pantalla. No podía dormir, respondió ella en voz baja. Él asintió, aún sin mirarla, se acercó al refrigerador, sacó jugo y se sirvió un vaso. Catalina lo observó y de pronto se dio cuenta de que ni siquiera sabía en qué pensaba él, que lo preocupaba, que ocupaba su mente. Se habían convertido en dos desconocidos que convivían bajo el mismo techo, unidos únicamente por la costumbre y las tareas del hogar. Llegaré tarde esta noche, anunció Enrique, terminando su jugo. Tenemos una reunión con un inversionista. No me esperes para cenar. Y se fue sin despedirse. Catalina se quedó sentada en la cocina, y dentro de ella creció algo nuevo, algo que no había sentido antes. No era resentimiento. No era dolor. Era una comprensión fría y clara. Tenía que cambiar algo. No podía seguir viviendo como si no existiera. No podía seguir siendo invisible. El día transcurrió como siempre, pero Catalina se sentía diferente, como si observara su propia vida desde afuera. Preparó el almuerzo que nadie comió en casa. Ordenó habitaciones en las que nadie estuvo. Planchó ropa para personas que ni siquiera agradecían. Todo parecía tan vacío, tan inútil. Por la tarde, cuando Enrique aún no había regresado y su hija estaba encerrada en su habitación, Catalina estaba en la sala con un libro que no leía. Solo miraba a un punto fijo, sumida en sus pensamientos, cuando escuchó la voz de Enrique hablando por teléfono en el pasillo. Su tono era seguro, tranquilo, profesional. Catalina no tenía intención de escuchar. Pero las palabras llegaban igual, claras y nítidas. Sí, está todo bajo control, decía Enrique mientras ella lo escuchaba caminar de un lado a otro. Los documentos estarán listos a fin de mes. Vendemos la casa rápido, está en buen barrio, no habrá problemas. Catalina se quedó inmóvil, apretando el libro entre las manos. No, todo está acordado, continuó él, con una confianza que a ella le cortó la respiración. Mi esposa ya aceptó.
No habrá inconvenientes de su parte. Silencio. Escuchaba al interlocutor, mientras Catalina permanecía sin respirar, sintiendo como algo se contraía dolorosamente en su interior. Sí, entiendo que es importante, volvió a hablar Enrique. Por eso organicé todo antes. Ella entiende que es la decisión correcta. Todo saldrá bien, te lo aseguro. Colgó. Catalina lo oyó caminar hacia la cocina, abrir el refrigerador, tomar algo. Ella seguía en la sala, inmóvil, con la tormenta creciendo dentro de ella. Él había dicho que ella había aceptado. Había mentido. Mintió a su socio, afirmó que ella estaba de acuerdo con vender la casa, cuando ella había dicho claramente que no. Ignoró su negativa. La tachó como si fuera un error en un borrador. Para él, su no tenía valor. Para él, ella ya había aceptado, porque así le convenía. Porque así es más fácil para todos. Ni siquiera percibió el instante en que ella dejó de ser su esposa y se convirtió en un obstáculo administrativo, en un punto dentro de un plan. Catalina dejó el libro sobre la mesa, se levantó y subió a la habitación. Se acostó mirando el techo, mientras lágrimas calientes y amargas recorrían sus sienes. No lloraba por resentimiento. Lloraba por humillación. Lloraba porque el hombre al que entregó 20 años de su vida ya no consideraba necesario preguntarle su opinión respecto de una decisión que afectaba su casa, su vida, su futuro. Y fue en esa oscuridad, escuchando a Enrique caminar despreocupado en el piso de abajo, cuando tomó una decisión. No discutiría más. No pediría que la escucharan. Simplemente dejaría de hacerlo. Dejaría de ser dócil, servicial, invisible. Les mostraría cómo era la vida sin ella. La mañana empezó diferente. Catalina se levantó a la misma hora, pero no fue a la cocina a preparar el desayuno. Se vistió, se peinó, se hizo un café solo para ella y se sentó en la sala mirando por la ventana. El primero en bajar fue Enrique. Entró a la cocina, y ella escuchó cómo abría puertas de armarios, buscando algo. Luego su voz, desconcertada: «Catalina, ¿y el desayuno?». Ella no respondió. Siguió sentada, tomando lentamente su café, con una calma extraña y fría dentro de sí. Enrique salió de la cocina y la miró. «¿No preparaste nada?», preguntó, con un matiz de sorpresa. «No», contestó ella, sin mirarlo. «¿Por qué? ¿Te sientes mal?». «Me siento bien». Él se quedó esperando alguna explicación, pero ella guardó silencio. Al final, él se encogió de hombros y volvió a la cocina. Catalina lo escuchó trastear, improvisando algo para comer. 10 minutos después regresó con un sándwich mal hecho y un gesto de disgusto. «Te estás comportando de forma extraña», murmuró antes de marcharse. Bajó después la hija, bostezando, con la bata puesta. También fue a la cocina, y Catalina escuchó su exclamación de fastidio. «Mamá, ¿y el desayuno?», gritó desde allí. «No lo preparé», respondió Catalina con serenidad. «¿En serio?». La hija salió a la sala, mirándola con incredulidad. «Voy tarde, no tengo tiempo de hacerme algo». «Entonces cómprate algo en el camino», dijo Catalina, encogiéndose de hombros, con un tono neutro. La hija se quedó un instante, como esperando que su madre cediera al final, pero Catalina siguió mirando por la ventana. La joven bufó, se dio la vuelta y se marchó a vestirse, cerrando la puerta con un golpe molesto. Enrique se fue a trabajar, mascullando algo con evidente irritación. La hija salió apurada, quejándose por teléfono con una amiga: «Mi madre está rara desde la mañana». Catalina se quedó sola en casa y, por primera vez en muchos años, no sintió culpa. No sintió que debía algo. Simplemente estaba allí, bebiendo su café, en silencio. Los días pasaron y Catalina mantuvo su resistencia silenciosa. No preparaba cenas elaboradas, solo lo más básico: hervía pasta, hacía ensaladas, y ya. No planchaba sus camisas, no recogía las cosas que dejaban tiradas, no limpiaba tras ellos. Solo hacía lo que tenía que ver con ella. Nada más. Al principio, la familia no le dio importancia.
Enrique se quejó de que la camisa estaba arrugada, pero la planchó él mismo y salió. La hija buscó sus cosas, resoplando de molestia, pero las encontró. Pensaron que sería algo pasajero, un estado de ánimo. Que pronto todo volvería a su lugar. Pero Catalina no volvió. Continuó viviendo como si estuviera sola, como si en esa casa no hubiera gente que dependiera de ella. Leyó libros que llevaba años postergando. Paseó por el parque sin mirar el reloj ni correr a preparar la cena. Habló durante horas por teléfono con Isabel, sin interrumpirse para atender tareas domésticas. «Catalina, ¿seguro que estás bien?», preguntaba Isabel, con un tono sincero de preocupación. «Suenas diferente». «Estoy bien», respondía Catalina, con una seguridad nueva. Solo entendía algo importante. Isabel no preguntó más, pero Catalina sabía que su hermana intuía algo. No le importaba. No le importaba lo que pensaran. Estaba cansada de vivir según las necesidades de otros. Al cumplirse una semana, Enrique estalló. Llegó del trabajo y encontró la cocina con platos sucios del mediodía, las camisas sin planchar, la cena sin hacer. Entró en la sala, donde Catalina leía, y se plantó frente a ella. «¿Qué está pasando?», preguntó, irritado. «¿Por qué no haces nada en esta casa?». Catalina levantó la mirada, cerró el libro y contestó con buen tono: «Hago cosas. Para mí». «¿Qué significa para ti?». Frunció el ceño. «Eres esposa. Eres madre. Tienes obligaciones». «Obligaciones», repitió ella, sin rabia, sin dolor, solo con esa quietud helada. «¿Y derechos tengo?». Él la miró desconcertado, como si el concepto mismo le resultara extraño. «¿De qué hablas?». «De que decidiste vender nuestra casa sin preguntarme», dijo ella, mirándolo a los ojos. «De que dijiste a tu socio que yo ya estaba de acuerdo, cuando te dije que no. De que para ti mi opinión no cuenta». Enrique se quedó en silencio. Su rostro reveló sorpresa, no esperaba que ella supiera de aquella conversación. Abrió la boca para explicarse, pero Catalina levantó la mano. «No quiero explicaciones», dijo con calma. «Lo entendí. Tomas decisiones sin mí porque te resulta más fácil. Pues yo también decidí hacer lo que me resulta más fácil. Vivir solo para mí». «Catalina, ¿te volviste loca?». Subió el tono. «¿Qué significa vivir para ti? ¿Qué piensas hacer? ¿Abandonar a tu familia?». «No», negó ella. «No voy a abandonar nada. Solo dejo de servirlos. Son adultos. Pueden encargarse de sí mismos». Enrique no supo qué responder. No estaba preparado para lidiar con una Catalina que no se doblegaba. Al final, dio media vuelta y salió de la sala, cerrando la puerta de golpe. Catalina escuchó cómo caminaba por la casa, molesto y confundido. Ella abrió el libro y siguió leyendo. Las manos no le temblaban. Dentro de ella, la paz persistía. Una paz extraña, nueva. Dejó de ser conveniente, y eso era aterrador y liberador a la vez. Los días siguientes el aire en la casa pesaba, cargado. Enrique evitaba a Catalina, gruñía, se irritaba por cualquier detalle. La hija hacía preguntas, cada vez más insistentes. «Mamá, ¿qué te pasa?». La enfrentó una noche en la cocina. «Papá dice que estás actuando raro». «Estoy actuando normal», respondió Catalina sirviéndose ensalada. «Lo que pasa es que dejé de hacer todo por ustedes». «¿Por nosotros?». La hija se ofendió. «Nosotras no te pedimos». «Exactamente», la interrumpió Catalina, firme. «No lo pidieron. Simplemente se acostumbraron. Se acostumbraron a que yo lo hiciera todo. Y lo daban por hecho. Pero me cansé de ser una sirvienta invisible en mi propia casa». La hija abrió la boca para replicar, pero Catalina ya se había salido de la cocina con el plato en la mano. Se sentó a ver una película mientras comía. Su hija se quedó en la puerta, inmóvil, desconcertada. La casa se fue llenando de polvo. La vajilla se acumulaba en el fregadero. Las cosas se amontonaban en las habitaciones. Catalina limpiaba solo su cuarto,
solo sus objetos. Lo demás no le pertenecía. Enrique intentó restaurar el orden, pero no tenía hábito. Trabajaba todo el día, regresaba agotado, y la idea de ocuparse de la casa le resultaba insoportable. Esto es un desastre, refunfuñó frente al fregadero lleno. Catalina, por favor, deja ya esta tontería. Entonces lava los platos, respondió ella sin levantar la vista del libro. Trabajo todo el día, explotó él. No tengo tiempo para esto. Yo también tengo cosas que hacer, contestó Catalina con frialdad. ¿O crees que solo porque no cobro sueldo tengo más tiempo? Él se quedó mudo, con los puños apretados. Catalina vio la mezcla de enfado y desconcierto. No sabía cómo manejarla. Antes bastaba con levantar la voz para hacerla callar. Ahora ella lo miraba de frente, sin miedo, sin ánimo de agradar. No te reconozco, dijo por fin, resentido. Tú dejaste de reconocerme hace muchos años, respondió Catalina, suave pero firme. Yo sigo siendo la misma. La diferencia es que ya no pienso ser invisible. Enrique salió de la sala. Catalina permaneció en su silla. Sabía que aquello no podía sostenerse indefinidamente. Que tarde o temprano algo cedería. Pero ya no le tenía miedo al desenlace. Se le había agotado el miedo hacía tiempo. Pasaron 2 semanas. La casa se desordenó por completo. Enrique y la hija intentaban organizarse, pero las discusiones estallaban a diario. No pienso lavar todo yo sola, se quejaba la hija. Pues yo tampoco, respondía Enrique, agotado. Hazlo tú. Yo trabajo también, replicaba ella. Pues paga una empleada, gritaba él. Catalina escuchaba desde la sala con una calma casi indiferente. Las disputas, los reproches, los portazos. La familia descubría un mundo que había existido siempre, solo que Catalina lo amortiguaba con su trabajo invisible. Ella, en cambio, empezó a vivir. Visitaba a Isabel, iba al cine sola, se inscribió en un curso de pintura al que llevaba años queriendo asistir. Volvía tarde a casa, y le daba igual el estado del lugar. Había dejado de ser el eje de la casa. Había dejado de ser necesaria para que todo funcionara. Y la familia empezó a sentirlo. Un día, la hija confesó por teléfono a una amiga, la casa se está desmoronando sin mi madre. Enrique también la observaba distinto. Había inquietud en sus ojos. Se daba cuenta de que perdía algo, pero aún no entendía qué exactamente. Una noche, cuando Catalina volvió del curso, Enrique la esperaba en la sala. Estaba sentado con los codos apoyados en las rodillas. Su rostro se veía cansado. Tenemos que hablar, dijo cuando ella entró. Habla, contestó Catalina, quitándose la chaqueta y sentándose frente a él. Enrique guardó silencio un largo rato, buscando palabras. No entiendo qué quieres probar con esto, empezó al fin. Con este boicot tuyo. ¿Qué quieres de mí? Nada, respondió Catalina sin titubeos. No quiero probar nada. Solo estoy viviendo como me conviene. Pero no se puede así, negó él, moviendo la cabeza. Somos familia. ¿Tenemos qué? ¿Tenemos qué? Lo interrumpió ella. ¿Seguir pretendiendo que todo está bien mientras tú tomas todas las decisiones solo? ¿Callar mientras vendes la casa sin mi consentimiento? ¿Ser cómoda? Enrique se llevó la mano al rostro, cansado. No venderé la casa si estás en contra, dijo al fin, en voz baja, casi derrotado. Está bien. Cancelaré el trato. Catalina lo miró sin parpadear. Dentro de ella, nada se movió. Antes, habría llorado de alegría. Ahora, solo asintió. Bien, dijo sin emoción. Él esperó algo más. Algún gesto. Agradecimiento, alivio, tal vez ternura. Pero no hubo nada. Catalina se levantó y subió las escaleras. Enrique se quedó solo, confundido. Cancelar la venta no era la solución. Catalina lo sabía. El problema estaba mucho más profundo. Al final de la segunda semana, la tensión era insoportable. El ambiente se espesaba.
Enrique y la hija peleaban por nimiedades. Catalina seguía viviendo como si aquel caos no la afectara. Una tarde, al regresar del paseo, Catalina encontró a Enrique sentado a la mesa, rodeado de papeles. Levantó la vista y había en sus ojos algo nuevo, cansancio. Cansancio verdadero. Mañana tenemos una reunión importante, dijo. Con posibles inversionistas. Felipe y yo acordamos organizar una cena aquí en casa. Quieren ver el ambiente en el que vivimos, entender quiénes somos. Catalina lo miró sin decir nada. Necesito tu ayuda, continuó, y esas palabras parecieron costarle. Hay que ordenar la casa, preparar la cena. Yo no puedo con todo, y es muy importante para el negocio. Catalina permaneció en silencio. Él le pedía ayuda. Era la primera vez en mucho tiempo que admitía necesitarla. Pero no era una disculpa. No era asumir su responsabilidad. Era solo otra solicitud para que Catalina volviera a ser útil. No, dijo ella con voz baja, pero firme. Enrique se quedó inmóvil, sin entender. ¿Cómo que no? Que no lo voy a hacer, repitió ella. Es tu reunión. Tu negocio. Arréglalo solo. Catalina, no lo entiendes, insistió, acercándose. Es importante. De esto depende el futuro de nuestro proyecto. Por favor. ¿Nuestro proyecto? Rió ella, fría. Fuiste tú quien dijo que ese no era mi asunto. Que yo no entendía. Que era decisión de hombres. Pues decide como hombre. Y solo. Él la miró, con una expresión que mezclaba súplica y desconcierto. Catalina sintió un amago de compasión. Pero luego recordó todos los silencios, todas las humillaciones, todos los así será más fácil. La compasión se evaporó. Voy a dormir, anunció. Catalina. La llamó él, con un tono que ella nunca antes había oído, pánico. Catalina, espera. Pero ella no volvió la mirada. Subió las escaleras, cerró la puerta y se metió en la cama. Mañana sería un día importante. Un día en el que algo cambiaría para siempre o terminaría de romperse. Ella estaba preparada para cualquiera de los dos desenlaces. A la mañana siguiente, Catalina se levantó temprano, preparó una pequeña bolsa con ropa y salió de la casa en silencio, mientras todos aún dormían. No dejó una nota, no llamó, no avisó. Simplemente se marchó, cerró la puerta detrás de sí y se dirigió al departamento de su hermana Isabel, que vivía al otro lado de la ciudad. Isabel abrió la puerta en bata, adormilada, y al ver a su hermana en el umbral con una bolsa en la mano, abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Katy? ¿Qué pasa? La hizo pasar, mirándola con preocupación. ¿Estás bien? ¿Puedo quedarme contigo unos días? Preguntó Catalina. Su voz era tranquila, pero Isabel percibió algo nuevo en ella, una firmeza que antes no estaba. Claro, pasa, dijo Isabel, abrazándola antes de llevarla a la cocina y sentarla a la mesa. ¿Qué ha pasado? ¿Te peleaste con Enrique? Catalina negó con la cabeza y tomó la taza de café que su hermana colocó frente a ella. No nos peleamos, dijo en voz baja, sosteniendo la taza entre las manos. Solo. Estoy cansada de ser invisible. Estoy cansada de vivir en una casa donde nadie me ve. Isabel se sentó frente a ella, tomó su mano y en su mirada había comprensión, ternura y una sinceridad cálida. Cuéntame todo, dijo suavemente. Te escucho. Y Catalina contó. Contó todo, como poco a poco había dejado de ser necesaria, el crédito que Enrique tomó sin consultarla, el hijo que se marchó sin pedir su opinión, la hija que no quiso que la acompañara a elegir el vestido de novia. Contó la venta de la casa que su marido había organizado, mintiendo a su socio y diciendo que ella estaba de acuerdo. Contó la reunión que debía tener lugar esa noche y cómo se negó a ayudar. Isabel escuchaba, y por su rostro corrían lágrimas, no las suyas, sino las que lloraba por su hermana, sintiendo la humillación y el dolor que ella había guardado durante años. Dios mío, Katy. Susurró cuando Catalina terminó. ¿Cómo aguantaste todo eso?
Pensé que así debía ser. Catalina se encogió de hombros con una sonrisa triste. Pensé que sacrificarse por la familia era lo normal. Que ser conveniente era mi obligación. Pero ahora entiendo que un sacrificio solo tiene sentido cuando alguien lo valora. Ellos no lo valoraban. Simplemente lo daban por hecho. Hiciste bien en irte. Isabel apretó su mano. Quédate aquí lo que necesites. Vamos a descansar, hablar, reírnos. Que ellos aprendan lo que es vivir sin ti. Catalina asintió, y por primera vez en mucho tiempo sintió una ligereza extraña, una tranquilidad suave. Allí estaba a salvo, lejos de una casa que dejó de ser hogar, lejos de personas que dejaron de verla. Enrique despertó a las 8:30, más tarde de lo habitual. Se vistió deprisa, bajó y fue directo a la cocina, esperando al menos una taza de café. Pero la cocina estaba fría y vacía, y la cafetera apagada. ¿Katy? Llamó, pero no obtuvo respuesta. Pasó a la sala, luego al dormitorio, nada. Un leve malestar le recorrió el pecho, pero lo desestimó. Seguramente salió a comprar algo o a pasear. Volvería. Siempre volvía. Desayunó con lo poco que encontró en el refrigerador y salió rumbo al trabajo sin pensar en llamarla. Pasó el día entero preparando la reunión de la noche, discutiendo detalles con Felipe, revisando documentos. De vez en cuando la idea de Catalina cruzaba su mente, pero la ahuyentaba. Estaría en casa. Ella siempre estaba en casa. A las 4 de la tarde llamó. El teléfono sonó una y otra vez, pero nadie contestó. Frunció el ceño, volvió a llamar, nada. Marcó el móvil de Catalina, pero estaba apagado. El malestar regresó, más intenso. Llamó a su hija. «¿Aló, papá?», contestó ella distraída. «¿Sabes dónde está tu madre?», preguntó, intentando sonar calmado. «No, no he estado en casa desde la mañana», respondió ella sin interés. «¿Por qué?». «No contesta», dijo él, masajeándose el puente de la nariz. «Si sabes algo, llámame». Colgó y miró el reloj. Faltaban 3 horas para la reunión. Tenía que regresar para preparar la casa. Y recordó el estado en que la dejó por la mañana, platos sucios, polvo, objetos tirados por ahí. Los inversionistas llegarían a las 7 y no había nadie para ocuparse de nada. Marcó otra vez el número de Catalina. Móvil apagado. Una corriente fría le recorrió la espalda. A las 6 en punto Enrique irrumpió en la casa como un huracán. Tiró el saco en el sofá, recorrió la casa con la mirada y entendió que la catástrofe era inevitable. La cocina estaba llena de platos sucios, la sala cubierta de polvo, los cojines del sofá desordenados, manchas en la mesa. No había ni rastro de cena. «Katy», gritó, revisando cada habitación. «Katy, ¿estás aquí?». Silencio. Un silencio vacío, punzante. No estaba. Revisó el armario, faltaban algunas prendas. La bolsa que ella usaba para viajar tampoco estaba. Se había ido. Simplemente se había ido, sin decir palabra, sin dejar nota. Enrique se quedó de pie en medio del dormitorio, y dentro de él la ansiedad se mezclaba con miedo y desconcierto. Marcó otra vez. Móvil apagado. Llamó a su hija. «Tu madre se fue de la casa», dijo apenas ella respondió. Hizo la maleta y se fue. «¿Sabes dónde puede estar?». Un silencio helado llenó la línea, luego un jadeo. «¿Qué? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde?». «No lo sé». Alzó la voz, sintiendo que perdía el control. «Si lo supiera no te preguntaría». «¿Crees que está con Isabel? ¿Tienes su número?». «Voy a buscarlo», dijo ella, hojeando algo. «Papá, ¿ustedes se pelearon?». «Luego hablamos», dijo con impaciencia. Ella dictó el número, él lo apuntó en un papel y llamó. Isabel contestó al tercer tono, la voz tensa. «Hola». «Isabel, soy Enrique», intentó sonar controlado, pero el aire salía entrecortado. «¿Está Catalina contigo?». Pausa. Una pausa densa, larga.
Sí, respondió al fin, y su voz era fría, cortante. Está aquí. El alivio se mezcló con la irritación. Dile que vuelva ahora mismo, ordenó. Tenemos una reunión muy importante en 1 hora y necesito que nos ayude. Escucha, Enrique, dijo Isabel, aún más fría. Catalina es una mujer adulta. Decide sola dónde quiere estar. Si quiere hablar contigo, te llamará. Mientras tanto, déjala en paz. Y colgó. Simplemente colgó. Enrique llamó otra vez, pero Isabel no atendió. Una tercera vez, silencio. Miró el reloj. Quedaba 1 hora para la llegada de los inversionistas. 1 hora para limpiar la casa y preparar la cena. 1 hora para hacer lo que Catalina hacía todos los días sin esfuerzo, sin quejarse. Y supo que no podría. Simplemente no podría. Enrique empezó a limpiar con la desesperación de un hombre que se ahoga. Tomó un trapo y pasó por las superficies, pero solo extendía la suciedad. Lavó los platos, quemándose con el agua caliente, y rompió uno. Intentó preparar algo, pero el refrigerador solo tenía sobras, comida precocinada, nada apropiado para una cena de negocios. Llamó a Felipe con la voz a punto de quebrarse. Tengo un problema, dijo, secándose el sudor de la frente. Mi esposa se fue, la casa es un desastre, no hay nada para cenar. ¿Podemos moverlo a un restaurante? ¿Estás loco? Felipe sonaba estupefacto. Llevamos un mes planificando. Querían verlo en un ambiente familiar, entender quiénes somos. Si cambiamos ahora pensarán que somos poco serios. Pero no me da tiempo. Gritó Enrique. Felipe, esto es un caos. Estoy solo. Entonces dile que vuelva, respondió el socio sin comprender la magnitud del desastre. Explícale que es importante. No contesta el teléfono. Gritó, apretando el móvil hasta blanquearle los nudillos. Se fue de verdad. Un silencio pesado llenó la línea. Luego Felipe suspiró. Dios mío, Enrique, dijo, cansado. ¿Qué hiciste? Bueno. Voy para allá. Veremos qué podemos salvar. Pero esto está perdido, lo sabes. Lo sé, susurró Enrique, dejándose caer en una silla. Ven. Felipe llegó 20 minutos después con comida comprada y una expresión entre preocupación y desconcierto. Entre los dos limpiaron apresuradamente, organizaron la sala, pusieron la mesa. El ambiente, sin embargo, seguía frío, incómodo, sin alma. A las 7 en punto sonó el timbre. Enrique se secó las manos sudorosas en los pantalones, estiró la camisa y abrió la puerta. En el umbral se encontraban 3 personas, 2 hombres de mediana edad, trajeados, y una mujer que parecía ser consultora financiera. Bienvenidos, dijo Enrique con una sonrisa forzada. Pasen, por favor. Entraron y lo primero que hicieron fue observar la casa. Sus expresiones no auguraban nada bueno. La casa estaba limpia, sí, pero faltaba algo, ese toque de calidez, de hogar vivido, que solo existe donde hay afecto y cuidado. ¿Su esposa no nos acompañará? Preguntó la mujer mientras se quitaba el abrigo. En su tono había curiosidad y una leve suspicacia. Lamentablemente. Está enferma, mintió Enrique, y la mentira sonó falsa incluso para él. Pero preparé la cena. Por aquí, por favor. Se sentaron, y Enrique comenzó a servir la comida que Felipe había traído. Pero incluso con platos ya hechos todo salía mal, no sabía cómo presentarlos, olvidó las servilletas, sirvió el vino en copas inadecuadas. Los inversionistas intercambiaban miradas discretas y en sus ojos se leía duda. La conversación fue torpe, irregular. Enrique intentaba hablar de negocios, pero se levantaba cada minuto a traer algo que faltaba. Felipe hacía lo posible para salvar la situación, pero el desastre ya era evidente. Verá, dijo uno de los inversionistas, dejándolos cubiertos. Nosotros preferimos trabajar con personas estables en su vida personal. La estabilidad en casa se refleja en la estabilidad en los negocios. Mi vida es estable, respondió Enrique rápidamente, pero su voz no sonó firme. ¿De verdad?
dijo la mujer con una mirada penetrante. Perdón la franqueza, pero su casa no se siente estable. Se siente vacía. Como si nadie viviera aquí de verdad. Enrique quiso protestar, pero no pudo. Porque era cierto. La casa estaba vacía. Sin Catalina no era un hogar, era un conjunto de habitaciones y muebles. No había calor, ni suavidad, ni alma. La cena terminó rápido y con incomodidad. Los inversionistas se levantaron, agradecieron la hospitalidad, pero Enrique vio en sus ojos la decisión ya tomada. No invertirían. No confiaban en un hombre que no podía manejar ni su propia casa. Cuando la puerta se cerró, Felipe se volvió hacia él con frustración y compasión al mismo tiempo. Está perdido, dijo con voz baja. No habrá inversión. Se los vi en la cara. Enrique se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con ambas manos. Todo por lo que había trabajado durante meses se desmoronó en una noche. Y todo porque Catalina no estaba. Felipe suspiró y preguntó, ¿qué pasó entre ustedes? Están juntos desde hace 20 años. ¿Qué hiciste para que se fuera? No la valoré, dijo Enrique con dificultad. Pensé que siempre estaría ahí. Que haría todo lo que yo dijera, que callaría, que obedecería. Pero se cansó de ser invisible. Felipe le dio una palmada en el hombro. Entonces ve por ella, dijo. Ve y recupérala. Pídele perdón, suplica si hace falta, pero hazlo. Porque sin ella no eres nada. Y hoy quedó clarísimo. Felipe se fue y Enrique se quedó solo en la casa vacía. Se sentó en el sofá y por primera vez en años comprendió lo que había perdido. No había perdido una cocinera, ni una empleada. Perdió a la mujer que sostenía su vida entera, la que llenaba la casa de calidez, la que hacía de aquel espacio un hogar. Perdió el cimiento sobre el que descansaba toda la familia. Llamó a su hija, y cuando ella contestó, su voz estaba rota. Ven a casa, pidió. Tenemos que hablar. Sobre tu madre. La hija llegó media hora después, ansiosa. Papá, ¿qué pasó? ¿Mamá se fue de verdad? Se sentaron en la cocina y Enrique lo contó todo. Cómo dejó de consultar a Catalina, cómo quiso vender la casa sin su consentimiento, cómo mintió diciendo que ella estaba de acuerdo. Contó lo del fracaso de la cena y cómo los inversionistas se fueron al ver que la casa estaba vacía de vida, vacía de amor. La hija escuchaba, llorando en silencio. Dios, papá, susurró limpiándose las lágrimas. Fuimos tan ciegos. Yo también. Ni siquiera la llevé a ver el vestido. Le dije que sería más divertido con mis amigas. ¿Cómo pude? Todos somos culpables, dijo Enrique, negando con la cabeza. Olvidamos que no era nuestra sirvienta. Era parte de nosotros. La parte más importante. Y la perdimos. La hija buscó el número de Isabel y llamó. Sonaron varios tonos, luego la voz de su tía, fría y alerta. Tía Isa, soy yo, dijo la joven, respirando entrecortadamente. Por favor, déjame hablar con mamá. Lo necesito. Silencio. Ruidos. Y al fin la voz de Catalina, tranquila pero cautelosa, ¿sí? Mamá, la hija rompió a llorar de inmediato. Mamá, perdóname. Perdónanos a todos. Fuimos egoístas. No te vimos. No te valoramos. Te dimos por hecha. Catalina guardó silencio, y en ese silencio había dolor antiguo, profundo. La hija sintió vergüenza y un nudo en la garganta. No quiero disculpas por teléfono, dijo Catalina finalmente, con voz suave pero firme. Si realmente entendieron algo, vengan. Hablemos cara a cara. Isabel abrió la puerta cuando tocaron y miró a Enrique y a su hija con una mirada larga y evaluadora. En su rostro no había ni calidez ni amabilidad, solo una cauta frialdad. Está en la sala, dijo Isabel de manera seca, dejándolos pasar. Pero si han venido otra vez a presionarla, pueden volver por donde vinieron. No vamos a presionarla, respondió la hija en voz baja, limpiándose los ojos llenos de lágrimas. Solo queremos hablar.
Isabel asintió y los condujo a una pequeña y acogedora sala donde Catalina estaba sentada en el sofá con una taza de té entre las manos. Levantó la mirada cuando entraron y Enrique se sorprendió al ver cómo había cambiado en solo 2 días. No por fuera, físicamente era la misma, pero algo en su mirada, en la manera en que sostenía su cuerpo, era distinto. Ya no parecía quebrada ni acorralada. Se veía tranquila y segura, como alguien que había tomado una decisión importante y estaba dispuesto a sostenerla. «Siéntense», dijo, señalando los sillones frente a ella. Su voz era pareja, sin ira pero también sin calor. Se sentaron, y el silencio cayó pesado entre ellos. Enrique miró a su esposa y no sabía por dónde empezar, qué palabras podían expresar lo que sentía. La hija bajó la cabeza y entrelazó las manos sobre las rodillas. «Mamá», empezó ella con voz temblorosa, «me da tanta vergüenza. No sé cómo mirarte a los ojos. He sido tan egoísta, tan ciega. Tú nos entregaste tu vida entera, y yo ni siquiera me di cuenta de que empecé a darlo todo por hecho». Catalina asintió en silencio, dejándole continuar. «Cuando anuncié la boda ni siquiera pensé en lo que sentirías al enterarte durante el desayuno, como si fuera cualquier tontería», la hija sollozó mientras se limpiaba las lágrimas. «No te llevé a escoger el vestido porque me era más cómodo ir con mis amigas. No pregunté tu opinión sobre nada importante porque me acostumbré a que siempre estabas ahí, siempre lista para ayudar, siempre diciendo que sí. Perdóname». Catalina la observaba, y en su rostro no había ira ni alegría. Solo cansancio, profundo y antiguo. «Me acuerdo de cuando eras pequeña», dijo en voz baja, con un tono distante, como si hablara de otra persona. «Venías a mí con cada rasguño, con cada pena. Llorabas en mi hombro y decías que era la mejor mamá del mundo. Y después creciste, y poco a poco me convertí para ti en una comodidad. En alguien que cocina, lava la ropa, limpia la casa. Dejaste de verme como a una madre. Me viste como a una sirvienta». La hija se cubrió la boca con la mano y se ahogó en lloros, pero Catalina siguió, y en su voz no había crueldad, solo verdad, amarga, necesaria. «Cuando dijiste que te casabas, yo quería abrazarte, llorar contigo de alegría, acompañarte a buscar el vestido, hablar de cada detalle. Pero ni siquiera me diste esa oportunidad. Solo me informaste del hecho, como quien dice que compró zapatos nuevos. Perdón», logró decir la hija entre sollozos. «Perdón, mamá, lo voy a arreglar, yo». «Espera», Catalina levantó la mano deteniéndola. «No he terminado». Se giró hacia Enrique, y su mirada se volvió fría y dura. «¿Y tú?», dijo, cargando la palabra con años de dolor acumulado. Enrique sintió que algo dentro de él se encogía. «Tú me prometiste hace 20 años que seríamos compañeros. Que tomaríamos cada decisión juntos. Me tomaste de la mano y juraste que siempre sería importante para ti». Enrique bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «Pero en algún punto del camino te olvidaste de esas promesas», continuó ella, su voz volviéndose más firme. «Empezaste a decidir solo. Primero cosas pequeñas, luego cada vez más grandes. Me decías que no querías cargarme, que eran cosas de hombres, que yo no entendía. Pero en realidad simplemente decidiste que mi opinión no importaba. Katy, yo». Empezó él, pero Catalina lo detuvo con un gesto. «Querías pedir un crédito sin mí. Vender nuestra casa sin mi consentimiento. Le mentiste a tu socio diciendo que yo estaba de acuerdo cuando te dije claramente que no. Ni siquiera oíste mi negativa, porque para ti mi no tenía peso. Dejé de ser tu esposa y me convertí en un detalle en tus planes». Enrique alzó la mirada, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, vergüenza y desesperación. «Lo sé», dijo con voz rota. «Lo entiendo todo. Fui un idiota ciego. Pensé que si callabas era porque no te importaba. Pensé que si no preguntabas era porque estabas de acuerdo. No quise ver lo que te dolía porque no quería incomodarme. Porque era más fácil pensar que todo estaba bien». «¿Y cuándo dejé de serte cómoda?», preguntó Catalina con amargura. «¿Cuándo me negué a ayudarte con aquella cena, te asustaste?
pero no por mí, por ti. Por tu noche arruinada, por tu dinero perdido. No pensaste que yo estaba herida. Pensaste en lo inconveniente que era para ti. Enrique guardó silencio, porque todo era cierto. Él temió por lo suyo, no por ella. Catalina se levantó, caminó por la habitación y se detuvo junto a la ventana mirando hacia la calle. Isabel permanecía en el marco de la puerta, observando en silencio, lista para intervenir si su hermana desfallecía. ¿Saben qué fue lo que más dolió? Dijo Catalina sin dar la vuelta. No que no me valoraran, sino que ni siquiera notaran cuando intenté decírselo. Yo traté de hablar contigo, Enrique. Te dije que me sentía invisible, que me dolía. Y tú dijiste que estaba dramatizando. Que estaba inventando problemas donde no había. Se volvió hacia ellos, y ahora las lágrimas caían por su rostro, las primeras que les mostraba desde que llegaron. ¿Saben lo que es vivir en una casa donde no te escuchan? Donde tus sentimientos se llaman drama y tus palabras se ignoran. Es como desvanecerse poco a poco, convertirse en un fantasma. Caminas, hablas, haces cosas. Pero nadie te ve de verdad. La hija se levantó, dio un paso hacia ella y extendió las manos. Mamá, yo sí te veo, dijo entre lágrimas. Te veo ahora. Y me da tanta vergüenza no haberte visto antes. Pero quiero remediarlo. Dame una oportunidad. Catalina la miró, y en su rostro había una lucha, entre el deseo de perdonar y el miedo de volver a desaparecer. Las palabras son solo palabras, dijo cansada. Ahora están aquí llorando, pidiendo perdón. ¿Pero qué pasará la próxima semana? ¿El próximo mes? Se les olvidará y volverán a verme como algo dado por hecho. Y yo no quiero regresar a esa vida. Prefiero vivir sola con dignidad que en una familia donde no me respetan. Enrique se levantó, se acercó a ella. Por primera vez en muchos años no había autoridad ni seguridad en sus gestos. Parecía un hombre perdido, asustado, al borde de un abismo. Katy. No te pido que vuelvas para seguir como antes, dijo con la voz temblorosa. Te pido que nos deis una oportunidad para hacerlo de otra manera. Estoy dispuesto a cambiar. Voy a pedir tu opinión en cada decisión. Voy a escucharte. Voy a valorarte. Te lo juro. Ya juraste una vez, respondió ella, negando con la cabeza. Hace 20 años. Lo sé, bajó él la cabeza. Y rompí esa promesa. Te fallé. Pero hoy estoy frente a ti como otro hombre. Como alguien que entendió que sin ti no vale nada. El fracaso de ayer me lo dejó claro. No porque la casa estuviera sucia o la cena mal preparada. Sino porque sin ti ahí no había vida. No había calor. No había hogar. Catalina lo miraba, y dentro de ella se debatían la esperanza y el miedo. ¿Y si dentro de un mes decides otra vez que es más fácil sin mí? Preguntó en voz baja. ¿Qué harás entonces? Entonces te irás de nuevo, respondió él firme, y esta vez no intentaré detenerte. Porque sabré que lo merezco. Pero dame una oportunidad para demostrar que puedo cambiar. Solo una. Catalina volvió al sofá, se secó las lágrimas y guardó silencio un largo rato. Isabel se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano. Decidas lo que decidas, te apoyo, dijo suavemente. Si quieres quedarte aquí, te quedas. Si quieres volver, vuelves. Pero haz lo que sea mejor para ti, no para ellos. Catalina asintió, agradecida. Luego miró a Enrique y a su hija, a sus rostros bañados en lágrimas, a la súplica silenciosa en sus ojos. Volveré, dijo por fin, y ambos soltaron el aire como si hubieran estado conteniendo la respiración. Pero con mis condiciones. Las que sean, respondió Enrique al instante. Dime. Catalina enderezó la espalda, y en su voz había una fuerza que nunca antes había tenido. Primero. Ninguna decisión importante sin hablarla conmigo. Créditos, compras, ventas, planes, todo se discute juntos. Mi opinión vale igual que la tuya. De acuerdo, asintió Enrique. Segundo.
No soy la única responsable de la casa. Si todos vivimos aquí, todos participamos en la limpieza, la cocina y la ropa. Por turnos, con un horario si hace falta. Pero no soy la empleada. Claro, mamá, dijo la hija entre lágrimas. Yo voy a ayudar. Lo prometo. Tercero, Catalina miró a Enrique fijamente. Si te digo que algo me duele, que algo me preocupa, escuchas. No te burlas, no lo llamas drama. Escuchas y entiendes. Mis sentimientos importan. Te escucho, dijo él, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Te lo juro, voy a escucharte. Y por último, hizo una pausa. Quiero que vayamos a terapia familiar. Necesitamos ayuda de verdad para arreglar esto. Las promesas no son suficientes. Enrique titubeó un segundo, luego asintió decidido. Bien. Buscaremos un buen profesional. Iremos juntos. Catalina miró a su hija. ¿Y tú vas a venir conmigo a escoger el vestido de novia? La hija soltó un sollozo y se lanzó hacia ella, abrazándola fuerte y escondiendo el rostro en su hombro. Claro que sí, mamá. Y vamos a elegir el vestido más bonito. Juntas. Y hablaremos de todo, cada detalle de la boda. Quiero que seas parte de esto. La parte más importante. Catalina la abrazó, acariciándole el cabello, y por primera vez en mucho tiempo se sintió valorada. Se sintió importante. Regresaron a casa tarde por la noche. Enrique abrió la puerta y dejó pasar a Catalina primero, y al entrar la casa le pareció diferente. Tal vez porque ella era otra. O tal vez porque algo había cambiado de verdad. Voy a hacer té, dijo la hija, dirigiéndose a la cocina. Espera, la detuvo Enrique. Yo lo preparo. Tú vienes del camino, descansa. La hija lo miró sorprendida pero asintió. Enrique fue a la cocina y Catalina escuchó cómo manipulaba las tazas, cómo servía el agua. Acciones simples que ella había hecho miles de veces, ahora hechas por él, y eso tenía algo de simbólico. A los pocos minutos volvió con una bandeja con 3 tazas de té y un plato con galletas. La colocó en la mesa y Catalina notó que el té estaba bien preparado, que incluso había recordado que a ella le gustaba con miel. Gracias, dijo ella en voz baja, tomando la taza. Se sentaron los 3 en la sala a beber el té, y por primera vez en muchos meses no hubo tensión ni frialdad entre ellos. Había algo nuevo, frágil, como el primer brote tras un invierno largo, esperanza. La posibilidad de empezar de nuevo. Mañana voy a llamar a nuestro hijo, dijo Enrique. Le contaré lo que pasó. Él también debe entender lo que hizo mal. Catalina asintió. El hijo vivía lejos ahora, en su propio mundo. Pero también era parte de la familia, y también le tocaba aprender a valorar. Y quiero disculparme con Felipe, continuó Enrique. Explicar por qué la reunión fracasó. Y quizá busquemos otros inversores. O quizá revise mis planes. Lo hablaremos, contigo. Veremos qué es lo importante para nosotros. Bien, Catalina sonrió débilmente. Lo hablaremos. La hija terminó su té, dejó la taza y se levantó. Me voy a dormir, dijo. Mamá, buenas noches. Te quiero. Yo también te quiero, respondió Catalina con una calidez sincera. Cuando la hija se fue, Enrique y Catalina se quedaron solos. Él la observó, y en sus ojos había inseguridad y miedo. ¿De verdad puedo cambiar?, preguntó en voz baja. ¿Tú lo crees? Catalina meditó un momento, luego asintió lentamente. Quiero creerlo. Pero será difícil, Enrique. No se pueden borrar 20 años de hábitos en un día. Vas a equivocarte, a olvidarte, a recaer en viejos patrones. Y yo te lo voy a recordar. Te voy a decir cuando me duela. Y tendrás que escuchar. Voy a escucharte, prometió él. Aunque sea incómodo. Aunque me dé vergüenza. Voy a escucharte. Ella se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad nocturna. ¿Sabes qué entendí en estos días?, dijo sin volverse. Que merezco más.
Merezco ser escuchada, ser importante, ser parte de mi familia, no su servidora. Y si eso no funciona con ustedes, voy a estar bien sola. Porque soy más fuerte de lo que pensaba. Más fuerte de lo que ustedes pensaban. Enrique se acercó por detrás y la abrazó con cuidado, y ella no lo apartó. Sé que eres fuerte, susurró él. Y agradezco que nos des esta oportunidad. No voy a fallarte. Te lo prometo. Catalina cerró los ojos, se apoyó ligeramente en él y sintió algo descongelarse por dentro. Aún no sabía si todo funcionaría. Pero estaba dispuesta a intentarlo. A luchar por su familia, pero ya no sacrificándose, sino exigiendo respeto y igualdad. Pasaron 3 meses. En la casa mucho cambió. En el refrigerador colgaba un horario de tareas domésticas con responsabilidades para cada uno. Enrique preparaba los desayunos los miércoles y los sábados, la hija lavaba la ropa una vez a la semana. Catalina ya no era la única que cuidaba del hogar. Iban al psicólogo familiar todas las semanas, y no era fácil. Hubo conversaciones dolorosas, lágrimas y discusiones. Pero aprendieron a escucharse, a hablar de sus sentimientos sin esconderse tras el silencio o la ira. Enrique renunció a la expansión del taller. En lugar de eso, él y Catalina decidieron invertir juntos en un pequeño negocio familiar, un café. Catalina se encargaba del menú y la atmósfera, Enrique, de las finanzas. Trabajaban como socios, como alguna vez soñaron hacerlo. La hija eligió su vestido de novia con la madre, y fue un día lleno de risas, lágrimas de alegría y una cercanía que habían perdido y recuperado. La boda la estaban planeando juntas, y Catalina no era una invitada más, era coautora del evento. El hijo empezó a visitarlos más. Se disculpó con su madre por haberse ido sin consultarla. Ahora la llamaba varias veces a la semana, contaba sus novedades, pedía consejos. Catalina volvió a ser parte de su vida y no solo una voz preguntando ¿ya comiste? Y una noche, cuando la familia entera cenaba en el nuevo café, Catalina los miró, al marido consultándole cada decisión, a la hija compartiendo planes de boda, al hijo que había venido solo para pasar el fin de semana juntos, y entendió algo. El silencio había sido más peligroso que cualquier conflicto. A veces hay que irse para que te vean. A veces hay que dejar de ser conveniente para volverte importante. Enrique tomó su mano debajo de la mesa, la apretó con calidez y ella lo miró. En sus ojos había gratitud, amor y respeto, algo que había faltado durante años. Gracias, susurró él, y Catalina entendió de qué daba gracias. Por no haberse rendido. Por darles una oportunidad. Por enseñarles a valorarla. Catalina sonrió, una sonrisa cálida y sincera. Gracias a ti, respondió. Por escucharme. Y entonces comprendió que su silencio no había sido debilidad. Fue fuerza. La fuerza que destruyó relaciones equivocadas y permitió construir otras nuevas, más sanas, donde cada uno importaba y donde a cada uno se escuchaba. Un lugar donde ella ya no era invisible.